Bueno, Agus, como decíamos al principio, retomamos lo que hablamos con nuestro columnista de tecnología, Fernando Cuadrado, sobre la inteligencia artificial y cómo va a impactar en las profesiones en un tiempo no muy lejano. Sí, porque estamos en comunicación con el emprendedor y tecnólogo Santiago Bilinkis para charlar un poco sobre el futuro del empleo, porque según el informe Digital Dividends del Banco Mundial, la Argentina lidera el porcentaje de trabajos que van a ser reemplazados por robots en los próximos 20 años. Santiago escribió el libro Pasaje al Futuro, es cofundador de OfficeNet, Trocafone y Quasar, organizador de TEDx Mar del Plata, y tiene una columna en Basta de Todo en el programa radial de Matías Martín, y además escribe los domingos para la revista La Nación. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido a Fuera de Serie. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Qué bueno, me alegro. Un gusto que esté con nosotros en Fuera de Serie. Baltasar Yubo los saluda, Santiago. Gracias por estar, Un gusto, por favor. Queríamos un poco preguntarte, como para empezar, a ver, ¿qué es ser emprendedor en la Argentina y cuándo te descubriste como tal a vos mismo? ¿Cuándo te diste cuenta? Mira, cuando yo estaba terminando la universidad, que fue a comienzos de los 90, la idea de que uno en vez de buscar trabajo podía fundar su propia compañía no existía. O sea, si bien obviamente había gente que lo hacía y ponía sus pymes, pero el nombre emprendedor o la idea del emprendimiento como una carrera no estaba en la mira de nadie, y por alguna razón que no sé cuál es, junto con un amigo se nos ocurrió que al recibirnos, en vez de salir a buscar empleo, queríamos fundar nuestra propia cosa, ¿no? Y nos pusimos a buscar una idea, a investigar, y cuando encontramos una idea que nos gustaba, nos dimos cuenta que necesitábamos algo de capital, y entonces nos pusimos a hablar con posibles inversores, y así nació mi primer proyecto, que fue OfficeNet. Claro, es como que te das cuenta cuando ya estás metido en la vorágine, ¿no? Sí, en la práctica yo, apenas recibido, tomé un trabajo en relación de dependencia, porque yo fui a una universidad que era bastante cara, y que como mis padres no podían pagarla, y Claro. era de dedicación exclusiva y yo no podía trabajar, pude estudiar ahí porque un familiar mío me fue prestando el dinero durante toda mi carrera. Entonces yo me recibí y tenía cero ahorros y tenía una deuda más o menos importante. Entonces empecé primero trabajando en un empleo así con sueldo y todo para poder cubrir mi deuda. Pero rápidamente lo que me di cuenta es que yo miraba a mi jefe, y miraba al jefe a pesar de que estaba en una muy buena empresa internacional, así, y con mucha posibilidad de crecer, pero yo miraba a mi jefe y al jefe de mi jefe y decía, yo no quiero ser esa persona de acá a 5 años, yo no quiero ser esa otra persona de acá a 10. Entonces me di cuenta que de alguna manera estaba subido a un colectivo que me llevaba para un lugar que no era el que yo quería ir. Uh-huh. Qué lindo, qué interesante. Y retomando esto del informe del Banco Mundial, ¿cuáles son esos trabajos que van a dejar de existir, por decirlo de alguna manera, en nuestro país, y cómo van a ser reemplazados? ¿Se sabe? ¿Qué es lo que se intuye? Mira, la primera cosa que es importante decir es que el reemplazo de trabajo humano por máquinas no es un fenómeno nuevo, es muy antiguo. Sí. O sea, a fines del siglo XIX, o sea, hace un poquito más de 100 años, 80% de la población mundial trabajaba en el campo produciendo alimentos. Y no es que a todos nos encantaba en esa época producir alimentos, es que la productividad era tan baja que si no ponías 4 de cada 5 personas a producir comida, no alcanzaba la comida para que coman 5. Entonces, solo 1 de cada 5 podía desentenderse de la producción de alimento y dedicarse a otra cosa. A partir de ahí, digamos, con las sembradoras, las cosechadoras, las fumigadoras, toda la tecnología que fue aplicándose al campo, hoy en la Argentina 5% de la población del país trabaja en el campo. Y es un país que produce comida no solo para los argentinos, sino para 300 millones de personas. Ese 75% restante se tuvo que ir a trabajar otra cosa. Y esa migración que ocurrió a comienzos del siglo XX, no solo fue cambiar de laburo, fue cambiar de lugar de vida, porque ya no había trabajo en el campo y la gente se fue a la ciudad. En ese momento la mayoría recaló en las fábricas, ¿no? Era una época donde el trabajo de fabricación todavía era muy manual, pero bastante rápido el uso de máquinas en las fábricas también fue reduciendo la cantidad de gente que hacía falta para fabricar cosas, y tuvimos una segunda migración, ya no de cambiar de lugar de vida, pero sí de cambiar de trabajo de nuevo. En vez de trabajar en la fábrica, la mayoría de la gente hoy trabaja en el sector servicios, como vendedora en un negocio, atendiendo a público en una oficina,
o diferentes tareas que ya no implican ni estar en una fábrica ni estar en el campo, y en general cada trabajo fue mejor que los anteriores, menos extenuante físicamente, más cómodo en el lugar donde estás, podés sentarte, en algunos tenés aire acondicionado si hace calor, o calefacción si hace frío, en contraposición a la fábrica donde estabas mucho menos cómodo. Otro ejemplo, por decirte, no sé, ustedes se acordarán, cuando nosotros éramos chicos no era tan raro subir a un ascensor y encontrarte con un ascensorista. Sí, es verdad. ¿No? El señor que manejaba el ascensor. Y hoy parece ridículo, es otro trabajo que desapareció. Lo interesante de lo que va a pasar ahora, y está empezando a pasar, es que las computadoras antes reemplazaban el trabajo físico, una grúa, por ejemplo, o el trabajo manual de ensamblaje con una fábrica. Lo que está pasando ahora es que las computadoras están empezando a reemplazar el trabajo intelectual, ¿no? El trabajo que requiere de nuestra cabeza más que de nuestras manos o de nuestros músculos. Y ese es el fenómeno interesante que se viene, que va a ser parecido a los anteriores, en el sentido de que muchos trabajos ya desaparecieron y muchos más desaparecerán, y tendremos que ir encontrando otras cosas a las que dedicarnos en la medida en que las máquinas se vuelven mejores que nosotros haciendo esas tareas nuevas. Claro, tal cual. Bueno, Santiago, interesantísimo lo que estás planteando, nos está haciendo reflexionar y te pregunto, ¿cómo nos vamos a preparar para ese estadio que viene, para los trabajos del futuro? Porque en esto seguramente debe tener un rol el tema de los planes educativos que se diseñan en las escuelas. ¿Cómo nos volcamos por ahí a otro tipo de inteligencia? Se habla mucho de las inteligencias múltiples para poder desarrollar otras habilidades más transversales para poder insertarnos en este mundo laboral que viene. Mira, la primera cosa importante para decir es que este no es un fenómeno que vaya a afectar solo a los jóvenes. Entonces, es bastante común cuando uno ve este problema pensar, bueno, ¿cómo cambiamos la educación formal, ¿no? La escuela, para preparar mejor a los chicos para el mundo que viene? Pero todos los que hoy tienen 25 en adelante, 20, 25 en adelante, y que ya pasaron por la escuela, todavía les quedan 50 años de vida productiva, y todo esto los va a agarrar a pleno. Entonces, gran parte de la cuestión es que hay que redefinir la idea de educación. En un mundo que cambiaba muy lento, nosotros estamos acostumbrados, y el sistema educativo se diseñó para que vos destines tiempo, la primera parte de tu vida, digamos hasta los 20 si terminás la secundaria, o hasta los 25 si haces una carrera universitaria o terciaria, y después trabajes de eso que estudiaste. Entonces vos dedicabas el 20% de tu vida a aprender algo y el 80% de tu vida a trabajar de eso que aprendiste. Lo que va a cambiar radicalmente es ese esquema, porque lo que aprendés ahora se desactualiza tan rápido que no te va a servir de nada estudiar el 20% de tu vida para trabajar, de lo que estudiaste de ese 20% vas a trabajar 5 años, pero después si vos no seguís aprendiendo y actualizándote y adquiriendo nuevas habilidades, te vas a desactualizar tan rápido que va a ser como si nunca hubieras estudiado. Entonces yo creo que el cambio más profundo que viene a la educación es no solo educar, por supuesto que hay que educar muy distinto a los chicos de lo que los educamos hoy, pero aparte hay que incluir a toda la población adulta de nuevo, hay que diseñar un mecanismo por el cual todos los adultos, dentro de las dificultades que plantea el trabajo, todos los desafíos de la vida adulta hoy, ¿no? El trabajo, la crianza de los hijos para los que tienen chicos, encontrar tiempo para la actividad física y la salud, algo de tiempo para los vínculos y las amistades. En toda esa marejada hay que agregar ahora que si no encontrás la manera de seguir adquiriendo nuevas habilidades, seguramente vas a quedar obsoleto para el mercado de trabajo muchísimo más tempranamente que antes. Sí, la verdad es que es un tema que lo hemos planteado con varias especialistas de educación con los que hemos ido hablando en Fuera de Serie. Y claro, muchos plantean desde modificaciones muy pequeñas hasta modificaciones muy grandes que uno dice, bueno, en Argentina de acá que lleguemos a eso, no logramos tener un maestro por curso que vaya, que asista, imagínate cambiar el plan. Pero en relación al mundo, ¿cómo estamos nosotros en Argentina en materia educativa yendo hacia ese lado, no? Mira, este es un fenómeno global y que afecta de manera muy parecida a todo el mundo. O sea, este reemplazo de trabajo humano por máquinas, etcétera, está pasando en todos lados al mismo tiempo. Es un proceso rápido y es un proceso que está agarrando a todos con la guardia baja. De modo que si vos vas, obviamente hay países que están un poquito mejor en cuanto a cómo funciona su sistema educativo actual para las necesidades de ayer.
pero con sus sistemas educativos ya ajustados a las necesidades del futuro, prácticamente no hay ningún país. Se habla de las cosas que se vienen haciendo en Finlandia, pero son Estonia, pero son muy poquitos países. Los grandes países del mundo desarrollado, de nuevo, tienen un sistema educativo que funciona mejor para las necesidades del pasado. No le faltan maestros que sepan enseñar lo que había que enseñar en el siglo XX, tienen buenos equipamientos de aula para enseñar lo que había que enseñar en el siglo XX, pero preparados para el siglo XXI no está prácticamente ninguno. En eso estamos, digamos, muy parecidos a todos los demás. Bien, Santiago, ¿y en qué sectores de la economía argentina ves que hay desarrollos innovadores, que son competitivas para este tiempo? Mira, algo de lo más interesante que la tecnología tiene es que vuelve irrelevante dónde estás, ¿no? O sea, en definitiva, vos ves, no sé, me viene a la cabeza como ejemplo Preguntados, ¿no? Este app que desarrolló un chico argentino y que durante el año 2015 fue la aplicación más descargada del mundo. La verdad es que es buenísima. Y él, si bien obviamente es un ejemplo muy extremo y no es que todos podemos hacer el app más descargada del mundo, me resulta interesante como ejemplo porque él lo hizo desde un garaje en Villa Urquiza, una oficinita, y armó su app y el app tuvo un éxito global. Entonces, en realidad yo creo que lo más interesante que la tecnología te ofrece es dejar de mirar la Argentina como el lugar donde vos tenés que lograr hacer las cosas. A la Argentina es una muy buena base, una buena plataforma para construir, pero hoy podés construir cosas para otros lados. Si vos te fijás, el primer emprendimiento que yo hice, OfficeNet, arrancó en Argentina y 3 años después arrancó en Brasil. El segundo emprendimiento que yo hice, Restaurando, arrancó al mismo tiempo en Argentina que en Brasil. Y el último emprendimiento que yo hice, Trocafone, arrancó en Brasil y tal vez algún día viene a Argentina, qué sé yo. No, pero Argentina no es un mercado demasiado atractivo en sí mismo, es un país chico, con una economía muy volátil, tiene un montón de contras, pero hoy no necesitas de alguna manera que lo que vos hagas se limite a la Argentina. Lo difícil obviamente es tener esa cabeza que te permite entender lo que puede llegar a querer usar o comprar gente de otras partes del mundo y requiere como unas habilidades más complejas armar un emprendimiento como puede ser Preguntados que ponerte un puesto de panchos a la salida de la cancha. Pero en definitiva también el desafío se vuelve mucho más fascinante y al alcance de cualquier pibe de cualquier barrio, digamos, como el caso de Preguntados lo demuestra. Tal cual. Santiago, te retomo algo que hablábamos al principio fuera en la presentación. Me parece muy interesante viendo de algunas de tus conferencias lo que vos planteas como una especie de habilidad centauro, y en donde esta evolución conjunta con Internet, con las redes sociales, que todos tuvimos que adaptarnos a esto del multitasking, es decir, a trabajar con más de una pantalla a la vez. Pero según te oímos decir, la tendencia puede cambiar y mucho, o sea, el siguiente paso evolutivo podría ser todo lo contrario, sino trabajar menos, dividirnos las tareas, que no hagan por nosotros las computadoras, ¿no? Bueno, esa si querés es como la gran disyuntiva que tenemos hacia adelante. No sabemos en realidad si todos los empleos que van a desaparecer por el resultado del avance de las máquinas, de inteligencia artificial, los robots, van a ser compensados en suficiente cantidad por empleos nuevos. O sea, obviamente van a aparecer montones de empleos nuevos. Lo que no sabemos es si va a haber empleo para todo el mundo, si las computadoras reemplazarán más o menos que los nuevos que se creen. Pero si llegara a pasar que las computadoras destruyen muchos más empleos de los que se generan y hay un porcentaje importante de la población, en teoría, que no podría tener trabajo, en realidad la oportunidad que se abre es otra, que es, en vez de que la mitad de la gente tenga trabajo y la mitad de la gente no, dado que la riqueza producida sería la misma con el uso de las computadoras, no es que trabajando la mitad se produciría la mitad, sino que produciríamos la misma riqueza, pero con la mitad del trabajo humano, tendríamos la oportunidad de pagarle a todo el mundo lo mismo que gana hoy, pero que todos trabajen la mitad del tiempo. O sea, o dejás a la mitad desocupada y la mitad con trabajo, o todos trabajan la mitad. Obviamente, si uno piensa en cuál es la conveniencia empresaria, por así decir, probablemente convenga tener la mitad de la gente, pagar lo mismo que ahora, pero bueno, esto es un proceso social muy profundo, que obviamente no se puede dejar librado la espontaneidad de lo que quiera hacer cada uno en este contexto. Entonces, la gran pregunta va a ser, si empezamos a encontrar que las computadoras reemplazan gran parte del trabajo humano, ¿cómo intervenimos
para que lo que se logre sea una situación social mucho mejor, en la cual los ingresos de la población sigan siendo razonables y al contrario, se relaje la obligación de trabajar tanto, porque si bien todos queremos tener trabajo, y el trabajo nos da mucho más que un ingreso, nos da un desafío, nos da interacción con gente que muchas veces no nos gusta interactuar, un montón de otras cosas en la vida más allá del sueldo, todos también sentimos que trabajamos demasiado y probablemente querríamos trabajar un poco menos. Sí, es verdad, esto va a ser todo un desafío. Muchas gracias, Santiago, por tu tiempo, súper interesante lo que nos estás contando. Un placer, les mando un saludo. Igualmente, era el emprendedor y tecnólogo Santiago Bilinkis, que escribió el libro Pasaje al Futuro, organizador del TEDx de Mar del Plata, y tiene una columna en Basta de Todo en el programa de Matías Martín, así que pueden engancharlo algún día, porque la verdad es que de lo que habla siempre te sorprende con algo, ¿no? No, interesantísimo, y aparte está planteando precisamente todo esto que se habla tanto y se conoce poco, que es qué tan lejano está el futuro, ¿no? Y todas las incertidumbres que rondan en torno al fin del trabajo. Así que la verdad que ha dejado tips que seguramente nuestra audiencia lo ha dejado pensando tanto como nosotros, y nos ha de alguna manera jerarquizado también nuestra parte del programa. Dice algo que también dijo la otra vez Lucrecia Pratgay, sí, la neuropsicoeducadora, que en realidad desconocemos cuáles van a ser los trabajos del futuro. Entonces el desafío hoy es tratar de adaptar la educación y tratar de adaptarnos a los ya educados. Bien. Para algo que en realidad no sabemos en qué va a terminar, qué es lo que va a ser. Así es. Es como que estamos en una época de transición, sí, de incertidumbre, porque vos decís, sí, bueno, pero él decía, hoy tenemos las aulas adaptadas al siglo XX. Al siglo XX, sí, estamos muy, muy atrás, y la educación seguramente, y de hecho es lo más transversal, lo más trascendente, pero adaptado a un mundo... que ya fue. A un mundo que ya fue, no a un mundo ni el que es ni el que va a venir. Exacto. Gran tema. Gran tema.